buenas noches a todo el público del Faro. Mi nombre es Verónica Chinchilla. Empezamos nuestra sección de entrevistas de este año 2021 con la agradable y honrosa presencia de Patricia Mora. Es quizás una de las mujeres más conocidas en todo Costa Rica y ese reconocimiento viene del amplio activismo político que ha tenido durante toda su vida, su labor como docente universitaria en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, de las mujeres y una lucha constante contra la corrupción. Bienvenida, Patricia. Muy buenas noches, Verónica. Muy buenas noches a vos y muy buenas noches a todas y todos quienes nos escuchan. Patricia, cuando yo me enteré que íbamos a tener este espacio de encuentro y de conversación, quería iniciar con cuál es su lectura sobre la realidad que estamos viviendo, sobre el momento histórico que estamos pasando. Pero ayer recién nos enterábamos que el Tribunal Penal de San José declaró al dirigente campesino Daniel Villalobos preto culpable por difamación y daño moral contra el empresario Oscar Echeverría Heigold. La sentencia dice que Villalobos fue condenado por el pago de más de 20 millones a este empresario. Si recordamos, usted y él enfrentaron esa misma querella que fue interpuesta en el 2016 después de haber participado en el Canal 13, diciendo que se había violado los derechos de los trabajadores por no pago de las cuotas obrero-patronales. Para quienes no conocen el contexto de este proceso, fue una denuncia que se hizo contra el empresario quien solicitó el desalojo de 100 familias campesinas en Changuina. Cabe resaltar que en ese mismo tiempo tenía deudas con la Caja del Seguro Social por más de 400 millones de colones, tanto de las asociaciones de las empresas Bananera Changuina y Bananera Terraba, además de dependientes con el Instituto Mixto de Ayuda Social, que es el IMAS, y el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares, FODESAF. Hoy es el actual fiscal de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial, la UCAEP. Patricia, esta sentencia que emite este juzgado es un reflejo de un país donde los sectores económicamente poderosos tienen una amplia ventaja tanto en la ley como en el sector político que ha gobernado Costa Rica. ¿Cuál es su posición ante esto? Sí, Verónica, yo voy a adelantar que formo parte de una izquierda que ha tenido un respeto absoluto por el Estado de Derecho nuestro. Es decir, eso quiere decir que hemos tenido de alguna manera confianza también en los tribunales de justicia. Eso pensaba yo ayer por la mañana. Yo acompañé a Daniel Villalobos y a otros compañeros como Rainier Canales, los acompañé ayer a la audiencia, y cuando oía la sentencia en que se condenaba a Daniel, tuve que pensar en eso, tuve que pensar en que estaban quedándonos con una enorme deuda. Estaba quedando más o menos demostrado que para esas personas que juzgaron y que sentenciaron a Daniel, el deberle a la seguridad social no constituye un hecho delictivo. A Daniel se le impuso ayer una multa de 20 millones de colones. Recuerdo perfectamente, como fuimos acusados juntos, fuimos llevados a los tribunales juntos. En el 2016, valga decir, yo era diputada. En el instante en que recibí la notificación, renuncié a la inmunidad parlamentaria y me puse a las órdenes de la justicia. Y cuando me preguntaron que por qué lo hacía con esa rapidez, dije lo que voy a decir ahorita. No es Echeverría Heigold el que me va a acusar a mí. Soy yo quien quiere acusar a Echeverría Heigold. Este señor, de quien se tienen antecedentes, estos son cosas documentadas por la prensa, documentadas por el señor Roberto Mora, llamado el cobrador de la caja, documentados por medios de comunicación varios. Adeudaba en ese momento y adeuda hoy
una suma cercana a los 400 millones de colones, como lo acabas de decir. Pero eso no es quizás lo que más indignación me produjo a mí. Lo que me pareció una vergüenza es cuando Daniel Villalobos, la persona que fue ayer condenada, porque voy a decir, el juicio contra Daniel y contra mi persona se llevó a cabo hasta en el 2018, no porque Daniel y yo pidiéramos que se postergara, no, porque en 3 oportunidades distintas, entre el 2016 y el 2018, el señor Echeverría, que nos acusaba, pidió que se pospusiera el juicio. Y en el último momento nos llamó su abogado, el abogado de él, para decirnos que él proponía una conciliación. Y le dijimos, no, aquí no hay conciliación posible. Daniel y yo vamos a llegar al juicio a demostrar con documentos en la mano cómo lo que dijimos es cierto. Él es un hombre que no honró sus deudas con esa institución protectora de la ciudadanía costarricense, con esa institución que ahora estuve en la tarde inscribiéndome para recibir en el momento en que me corresponda la vacuna contra el COVID-19. Esa institución que hace que este país tenga indicadores de salud de país desarrollado, esa es la institución a la que el señor le debía. Más allá de saber si tuvo deudas, quedó como deudor después de la quiebra del Banco Anglo, de saber cómo desde el 2013 tiene unos vínculos de cesión de derechos con la empresa canadiense que se llama Industrias Infinito, creo, con la de la minería a cielo abierto. Cómo ha sido beneficiario de reiterados incentivos fiscales que el Estado costarricense da. Y sabiendo además que nos asistía toda la verdad. Lo que te decía que quizás más me indignó en aquel momento fue saber que Daniel algún día cuando nos preparábamos para la audiencia me contó que quizás a él y a las otras compañeras y a los otros compañeros campesinos lo que constituía una ofensa para ellos es que cuando llegaban a la clínica de Palmar Sur, los atendían, porque nuestra seguridad social es eso. En Costa Rica no se muere nadie en un caño porque no esté asegurado. Esa es la grandeza de la seguridad social de este país. Llegaban y los atendían y les mandaban una receta y tenías que llegar mañana por la receta. Pero cuando llegabas a la farmacia por la receta, te decían ustedes en validación de derechos, que es una de las oficinas de la caja, ahí en la clínica. Y ellos preguntaban por qué. Porque ustedes aparecen como morosos. Y ellos se preguntaban cómo vamos a aparecer como morosos si mensualmente nos rebajan las cuotas. Yo tengo las órdenes patronales, las tengo aquí, tengo las copias de las órdenes patronales donde ellos aparecen como morosos, habiéndoles sido descontada la cuota obrera. Es decir, yo te tengo a vos como asalariada, yo te deduzco a vos de tu salario la cuota del Seguro Social y yo me la dejo y no pago a la caja. Bueno, esa acción ayer quedó evidenciado que para quienes juzgaron ayer por la mañana a Daniel Villalobos, eso no constituye un acto delictivo. Yo creo que en este caso, el abogado defensor desde ayer lo anunció, va a apelar este fallo. Hoy leía con emoción un manifiesto de distintas organizaciones campesinas y de pueblos originarios demostrándole su solidaridad a Daniel. Daniel es un hombre
que ha empeñado su vida en la defensa de los campesinos sin tierra. Recuerdo perfectamente. Siendo diputada fui a Finca Changuina y a Finca Térraba. Tenían en aquel momento bloqueado, digamos, el puente sobre el río Térraba, porque había un desalojo aprobado. Y fue en ese contexto, a inicios de diciembre del 2015, que Daniel y yo fuimos invitados a la revista del Canal 13. ¿Por qué la urgencia de asistir a una entrevista en la televisión? Porque la jueza del Tribunal Penal había avalado una nueva solicitud de desalojo solicitada por el señor Echeverría Heigl, que se tenía que cumplir el 25 de diciembre de ese año. Por eso estuvimos. Yo creo que este programa de televisión debe haber sido en la primer quincena de ese mes de diciembre. Ese desalojo logró detenerse. Recuerdo que la entonces defensora de los habitantes, doña Montserrat Solano, emitió un pronunciamiento alegando cómo en un día tan simbólico como el 25 de diciembre no se podía dejar en la calle a los niños y a las niñas de Changuina y de Térraba. Fue en ese contexto en el que Daniel y yo asistimos. En el 2018 se dio el juicio. En el 2019 el Tribunal Penal resolvió que había una resolución en donde se nos absolvía de toda pena y responsabilidad a Daniel Villalobos y a mí. Te estoy hablando de marzo del 2019. El Tribunal Penal en ese momento consideró que la prueba documental que habíamos presentado nos daba la razón, y el señor Echeverría apeló e insistió en seguir adelante con la acusación hacia nuestro compañero Daniel Villalobos. Yo quedé absuelta, pero quedé absuelta formalmente. Yo estoy sentada en el banquillo de los acusados y de las acusadas junto con Daniel. Él es mi compañero de lucha, mi corazón está ahí. Las mujeres hemos demostrado a Echeverría Heigl que podemos ganarle pleitos. La compañera Rosa Vega fue acusada por por Echeverría Heigl, una trabajadora bananera que había trabajado casi una década con Echeverría Heigl, y que cuando se dio un desalojo quedó la casa de doña Rosa absolutamente sin nada. Se llevaron todo lo que ella tenía en la casa. Y ella, en una entrevista con el canal de la Universidad de Costa Rica, un programa hecho por Era Verde y por Palabra de Mujer, ella denunció el atropello a sus derechos laborales mientras fue asalariada del señor Echeverría Heigl. Y él entonces presenta una acusación contra doña Rosa, y doña Rosa va a los tribunales en septiembre del 2016 y le gana el juicio a Echeverría Heigl. Es decir, que Daniel y yo vamos a seguir adelante, y el señor que nos acusa, que nos ha acusado, tendrá que saber que no habrá ninguna amenaza que nos haga desistir de denunciar cualquier acto de injusticia, cualquier atropello de una conquista social. Yo quisiera comentar el caso de Daniel Villalobos. Daniel tiene un producto de un accidente de trabajo, tiene una malformación en una de sus manos con las que trabaja la tierra. En aquel momento, antes de que fuera el patrón Echeverría Heigl,
El patrón anterior, cuando Daniel tuvo el accidente de trabajo, sí tenía una póliza de riesgos del trabajo para Daniel y para sus compañeros y compañeras. Y además lo tenía asegurado. ¿Qué hubiera sucedido si él no hubiera estado cubierto? ¿Quién le paga hoy? Hoy que el señor Echeverría le cobra 20 millones de colones a un campesino como Daniel, ¿quién le paga a Daniel la recuperación absoluta de su mano? Entonces, me parece que hay demasiado simbolismo en un acto claramente injusto. Yo respeto la resolución de los tribunales, del Tribunal Penal ayer. Escuchamos con absoluto respeto y en silencio la lectura del fallo, pero por supuesto que ya que vos me lo preguntás, tengo que decir que me uno a las voces que denuncian que en este caso los estrados judiciales nos han quedado debiendo, que Daniel no ha cometido ningún acto delictivo. Él lo único que ha hecho es pelear por el derecho que tenemos las y los costarricenses al trabajo, y en este caso a trabajar la tierra para que podamos todas y todos comer, Verónica. Claro, es una deuda del sistema judicial y que tal vez esta es la expresión solamente de un caso, pero que hay casos históricos también de desalojos en la zona sur, de pobladores que lo que quieren es trabajo y poder llevar algún sustento a sus casas, y mientras otros deshumanizados completamente desalojan de sus casas a cientos de personas. Por Aquí hay supuesto. un detalle que me parece importante, y es que esas tierras estuvieron, digamos, arrendadas en algún momento, no ya en el 2015 ya el señor Echeverría Heigl se le había vencido el arrendamiento. Esas tierras son del Estado costarricense. Esas tierras fueron ocupadas por la compañía bananera. Cuando la compañía bananera se va, traslada a una cooperativa en donde había amistades, me imagino de ellos, traslada las tierras. Entre esas personas beneficiadas con esa cesión de derechos sobre las tierras se encontraba el señor Echeverría Heigl o el suegro del señor Echeverría Heigl, y es por eso que él, además, cubierto por incentivos que en aquel momento estaba dando nuestro Estado para reactivar la producción bananera, porque se había ido la compañía, que él contrata personas para trabajar las fincas de Térraba y de Changuina, que es de las que estamos hablando, y es decir, son tierras que abandonó la United Fruit Company, tierras que son de propiedad del Estado costarricense, y por eso es que esta acción además es a todas luces y por cualquier lugar que la abordes es absolutamente irregular. Hubo una conciliación con la Procuraduría General de la República que nunca entendimos en el 2015 cómo se podía dar, por qué se daba con este señor. Y creo que esta es una pelea que la ciudadanía costarricense debe de enfrentar, teniendo en este caso como bandera a Daniel Villalobos, que es dirigente campesino de la zona sur, un poco para reivindicar lo que son los derechos de las y de los costarricenses sobre las tierras que nos vieron nacer. Claro, un apoyo y una solidaridad con Daniel y con este caso realmente. Patricia, para ir tal vez entrando un poco en su experiencia ya a nivel político, quería hacerle una pregunta.
¿considera usted que el gobierno del PAC es neoliberal? Porque se podría pensar que podría ser contradictorio que una mujer de izquierda participe de un gobierno con estas características. Además, también teniendo en cuenta que en el plenario legislativo la fracción del Frente Amplio ha sido una de las principales oposiciones o la principal oposición. ¿Qué aprendizaje ha adquirido usted de esta experiencia como mujer de izquierda que asume un ministerio y un ministerio tan importante como es el INAMU? Sí, Verónica, yo quiero sobre esto aclarar. Desde el momento, después de la primera vuelta electoral en febrero del 2018, desde ese momento hasta el 1 de abril, que fue el tiempo de campaña para la segunda ronda electoral donde quedaron dos opciones, una encabezada por el señor Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional y la otra encabezada por el hoy señor presidente de la República, don Carlos Alvarado. El Frente Amplio dio la misma noche de que se conocieron los resultados de la primera ronda, el Frente Amplio dejó claro ante la ciudadanía por quién no debíamos de votar, por quién recomendábamos que no se votara, y era por la opción de un partido de expresión del fundamentalismo religioso como es el partido que encabezó en ese momento don Fabricio Alvarado. Nosotros entramos como Partido Frente Amplio en conversaciones para un acuerdo con la fuerza política que había ganado y que pasaba la segunda ronda, que era el Partido Acción Ciudadana. Entre el Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio existe de alguna manera una trayectoria, una historia que no es antigua, pues para una mujer tan joven como vos es historia antigua, pero el 2007, cuando dimos la pelea contra el Tratado de Libre Comercio, pues es hace 13 años, en aquel momento realmente hubo en el país se conformó en el país una enorme coalición, no formal, una enorme coalición que agrupó a lo que podríamos calificar de progresía social en nuestro país. Y ahí los dos partidos que formalmente constituíamos esa enorme coalición del No al TLC éramos el Partido Acción Ciudadana y nosotros. Esto hace que haya unos nexos y unos lazos que nos han hecho coincidir en distintos momentos. Te decía, cuando nosotros seguramente en febrero y marzo del 2018 nos sentamos con don Carlos Alvarado, la dirección del Frente Amplio, incluida yo, le dijimos, vea, don Carlos, nosotros con esa agenda económica suya no estamos de acuerdo. Nosotros avalamos la agenda de derechos humanos que usted ha levantado, que es la agenda que estaba en serio riesgo, porque la agenda económica era aún peor, la del otro partido. ¿Ok? Teníamos además que escoger entre estas dos alternativas. Y fuimos absolutamente claras y claros con él. No es solamente, le dijimos, que no estemos de acuerdo con su agenda, no, es que nosotras y nosotros vamos a oponernos a su agenda económica. Y él dijo, sí, yo los estoy invitando a un gobierno de unidad nacional en donde voy a respetar los criterios de ustedes. Y así sucedió. En eso no mintió don Carlos Alvarado. El Frente Amplio decidió que yo asumiera, tal como él me lo había ofrecido, el Instituto Nacional de las Mujeres, la institución que estaba amenazada de cierre
por la otra opción política. Y el señor presidente, en 2 años y medio que yo estuve ahí, que me honró con ese puesto, porque para mí ha sido una valiosísima experiencia política, y me ha permitido sentir que como representante de una izquierda en este país, de una izquierda con una trayectoria limpia, yo pude empezar a honrar una deuda que esta izquierda tiene con las mujeres de este país. Me preguntabas que si considero que el gobierno de que si considero que el PAC es un partido neoliberal. Quizás yo lo que te contestaría es las políticas económicas que el gobierno que encabeza el Partido Acción Ciudadana, que el gobierno que encabeza don Carlos Alvarado, que si considero que son medidas económicas de corte neoliberal, y yo te diría sí. Yo puedo intentar explicarme, no justificarme, y nunca lo hice. Es decir, todo lo que estoy diciéndote a vos aquí, lo dije cada martes en cada sesión del Consejo de Gobierno, diciendo se están haciendo concesiones a los sectores más poderosos económicamente en este país. Se están haciendo y se han hecho concesiones que la historia le va a cobrar, en este caso al Partido Acción Ciudadana. Bueno, yo ya no es el momento de entrar a ver si es que la correlación de fuerzas en el país los obliga o no, si el tener una fracción parlamentaria tan pequeña, tan reducida en número, los ha empujado. Pero el Partido Acción Ciudadana como partido político no es un partido neoliberal, es un partido, diríamos, de centro izquierda que se ha dejado empujar a la implementación de medidas económicas de corte neoliberal. Yo, asumí ese espacio como un espacio de lucha valioso y en el que además aporté con mi compromiso. Yo sé que vendrán otros espacios, pero este era además muy cargado de simbolismo, era asumir la dirección de una institución, de un ministerio de la condición de las mujeres en momentos en que el peligro de que se cerrara era inminente. Era primera vez en la historia de este país que una mujer que se reivindica como comunista asume un puesto en un consejo de gobierno y yo creo en un rol estratégico que tiene el INAMU en la protección de los derechos de las mujeres. Aprendí de quienes allí trabajan con dedicación y con entrega y de las decenas de colectivos con quienes me reuní y trabajé. Es decir, para mí ha sido un aprendizaje invaluable, realmente. No solo el poder dedicar mis fuerzas durante 2 años y medio a la defensa y a la reivindicación de los derechos de la mitad de la población en este país, que somos las mujeres, mitad de la población que ha estado históricamente excluida, subordinada, que ha estado silenciada, digamos, y creo que eso sumado a lo que es realmente conocer el funcionamiento de un Estado por dentro, de ver las tensiones que se viven, que se pueden vivir en la toma de decisiones de calado político
importante, nos da nos da la posibilidad de hacer política con luces muy largas, ¿te das cuenta? No es tan simple. Lo más simple es decir, miren, aquí todos son iguales, tirémoslos al cajón de la basura. No, eso no es así. La realidad es muy terca y es muy rica, es muy variopinta. Eso no es cierto. Hay un lugar de tensión, de conflicto, en el que las fuerzas políticas inteligentes de este país tenemos que incidir. Y se incide desde muchísimos lugares. Y también se incide desde, por supuesto, desde un lugar en un gabinete. Claro, lo pregunto porque fue de los ministerios mejor valorados, con un amplio contacto con las poblaciones, con las mujeres de cada una de esas regiones a las que usted visitó. Y creo que demuestra la capacidad que se tiene de alianza con otros sectores y de trabajar con la responsabilidad que amerita un cargo como el que se asume con el INAMU. Y quisiera también preguntarle acerca de esa experiencia que usted tuvo con sectores, con visitando a esas mujeres, apoyando sus iniciativas. ¿Cómo describe usted, pasando por como ministra de la condición de la mujer, cómo describe la situación de las mujeres en este país? ¿Qué demandas hacen ellas para mejorar sus condiciones de vida? Sí, Verónica, aquí eso es ya una frase muy gastada y muy dicha, pero muy cierta. Aquí la pobreza, el desempleo, la informalidad tienen rostro femenino, ¿verdad? Vamos a partir de ahí. Es decir, en este país hay sectores muy vulnerables, pero entre ellos, entre esos sectores, el de las mujeres reúne todas las condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Las mujeres no únicamente sufrimos de violencia estructural, porque vivimos en un sistema que es una fábrica de producir miseria. Eso es un sistema que camina hacia la concentración de la riqueza en muy pocas manos y hacia la producción de necesidades en enormes sectores de la población. Y ahí, en esos enormes sectores de la población, somos mayoritarias las mujeres. Quizás ese primer año, fundamentalmente, de mayo del 2018 a mayo del 2019, releyendo estos días lo que fueron mis informes de gestión, de labores, creo no haber dejado ninguna zona accesible sin visitar. Mi propósito fue el de hacerme cargo de esa responsabilidad e irme, vamos a poner así, con el cargo y con mi corazón a escuchar de viva voz y a verle los ojos a las mujeres de este país. Y lo hice, fue una experiencia que no tiene para mí, yo no tengo manera casi de verbalizarla. Tuve un primer encuentro que me dejó marcada, y es el de que yo había, durante los 4 años de la Diputación, le había dado seguimiento junto con una diputada de Liberación Nacional, junto con doña Sandra Pisk, exministra de Trabajo y exdefensora de los habitantes, a un proyecto para fortalecer la inspección laboral. A ver, la inspección laboral es una oficina en el Ministerio de Trabajo que tiene la responsabilidad de eso, de inspeccionar las condiciones laborales de quienes trabajan en este país, de quienes reciben un salario en este país. Y es un trabajo el que realiza esa oficina
bastante débil. Y entonces impulsé durante 4 años este proyecto. Y fui a las fincas bananeras, piñeras, yuqueras, a los naranjales, a las plantaciones de palma en el sur. Y llegaba a defender los derechos elementales de quienes ahí trabajan. Y era una causa absolutamente justa. Cuando llegué al INAMO, en las primeras reuniones, me enseñan una guía de inspección laboral con perspectiva de género. Y pensé, esa es la deuda que yo tengo que pagar. Es decir, yo pasé 4 años de una diputación visitando a trabajadoras y a trabajadores con quienes me reunía, sin prestarle la atención necesaria a las condiciones particulares de las mujeres. Las mujeres de esas fincas bananeras, donde en muchísimas de ellas, fincas de monocultivo, hay muchas en donde sí se respetan los derechos laborales, pero hay muchísimas donde se violentan todos los derechos laborales, donde se viven condiciones de trabajo como las que narró Carlos Luis Fallas en el Mamita Yunay. ¿Cómo yo no fui capaz de saber que las mujeres, además de que no se les respetan el salario mínimo, de que no se les pagan horas extras, de que no se les da posibilidad de agua potable, además son maltratadas sexualmente? El capataz les pide favores sexuales para que mantengan el trabajo. Ese fue el primer choque que quizás tuve y que me hizo comprometerme, pues como nos comprometemos las mujeres, que nos comprometemos con cuerpo y corazón en aquello. Y yo te diría que quizás lo que podría resaltar como del trabajo realizado tiene que ver con derechos laborales. Desgraciadamente, por muchas razones, pero diré que es una de los enormes vacíos que sentí en marzo, exactamente hace 10 u 11 meses, en marzo del 2020, cuando fue decretado un confinamiento. Y es que con esa preocupación, con esa urgencia que teníamos de llegar hasta las trabajadoras de las fincas de monocultivo, habíamos trabajado durante el 2019 en un plan de ferias para realizar 6 ferias informativas en los 6 lugares del territorio nacional donde hay mayor concentración de fincas de monocultivo. Ya habíamos hecho el mapeo y solo pudimos realizar una, el 6 de marzo. 10 días después fue decretado el confinamiento. En esa primera feria, que la hicimos en Daitonia de Zixaola, a lo largo del día conseguimos llevar la presencia de 14 instituciones públicas. Por eso se llamaban ferias informativas. Ahí estaban el trabajo de la Seguridad Social, hizo Papa Nicolaos, emitió recetas, ahí estuvo la Defensa Pública Laboral, estaba el PANI, estaba Migración y Extranjería, estaba el MEP, 14 instituciones públicas, y a lo largo de ese 6 de marzo pasaron más de 400 mujeres trabajadoras. Creo que en ese terreno de los derechos laborales pusimos mucho énfasis, hicimos campañas divulgativas con pequeños desplegables, explicándole a las mujeres cuáles son los derechos de ellas como trabajadoras. 15 días o una semana antes de mi renuncia, porque logramos un trabajo muy articulado con la Defensa Pública Laboral, sobre todo con un equipo de abogadas, defensoras públicas laboralistas. Nos reunimos de manera virtual con dirigentes sindicales y con dirigentes de las trabajadoras
En este caso estaban las de La Palma del sur y estaban de Piñeras del norte y de Bananeras del Caribe. Creo que en ese terreno tuvimos, digamos, que tuvimos un trabajo que tuvo resultados. También te tengo que decir, pusimos muchísimo empeño en lo que es la conquista de los derechos sexuales y reproductivos, es decir, Verónica, es la conquista de la soberanía de nuestros cuerpos, eso es. Pues conseguimos en diciembre del 2019 la firma de la norma técnica, que era un compromiso de don Carlos Alvarado, y en diciembre del 2020, 3 días antes de mi renuncia, fue emitido el protocolo de la Caja Costarricense del Seguro Social, que hace posible la aplicación de la norma técnica. También digamos, en lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, trabajamos con la Caja y conseguimos que se compraran las llamadas píldoras del día después, este anticonceptivo de emergencia. Tuvimos un trabajo que tiene que ver con erradicación de la violencia política. Creo que se fortalecieron redes de mujeres municipalistas, de mujeres vinculadas a la esfera pública en términos generales. Te das cuenta que ese abanico que cubre todas las manifestaciones de violencia de género, pues tiene, más allá de las luchas y reivindicaciones puntuales, tiene que avanzar en lo que es el cambio cultural y la erradicación de las estructuras patriarcales de nuestra sociedad. Claro, aún existe una permisibilidad hacia figuras públicas que han cometido actos de acoso, de violaciones, y siguen sin la crítica de la sociedad y se les permite participar de los lugares públicos o ser figuras públicas. Creo que es parte también de esa cultura machista que no se resuelve con solamente estar 2 años y medio en el INAMO. Es una tarea que se va a tener que extender por el resto prácticamente de que nuestras propias existencias, y vendrán otras mujeres y otros grupos que van a seguir con la defensa. Además somos herederas. Claro. No digamos vos que sos una generación, no. Mi generación es heredera de esas luchas de mujeres en este país y en el planeta entero. Y yo me encontré en el INAMO a una legión de mujeres de las que aprendí cada minuto que estuve ahí. Cada minuto aprendí de ellas. Y quedan, evidentemente, enormes retos pendientes. Hace falta una política integral de corresponsabilidad social de los cuidados, Verónica. ¿Qué pasa? El otro día leía a una antropóloga que consideraba que la civilización se inició el día en que, en la prehistoria, pongámoslo así, a algún ser humano le fue cuidada la quebradura del fémur. Hasta ese momento se te quebraba el fémur cuando ibas en la recolección o en las labores de casa y ahí te dejaban. No habían labores de cuidado. Ella dice la civilización se inicia en el momento en que esa quebradura de fémur es cuidada y por lo tanto es recuperada. Se recupera ese ser humano. Esa es la labor que las mujeres hemos hecho desde hace 5 o 6 siglos. Esa es la labor. Hemos sostenido la vida con las manos. Y eso, ve la trampa, eso nadie nos lo paga. Eso nadie nos lo reconoce porque
En nuestra sociedad lo que no se paga no existe. Y sin embargo, llegas a un espacio y decís, bueno, es que se requieren redes de cuidados. Y te dicen, pero ¿con qué dinero? ¿Quién paga? Y uno se pregunta, ¿cómo? ¿Quién lo paga? Pero si lo hemos pagado siempre nosotras. Te das cuenta que mientras nosotras no consigamos que se fortalezca un sistema nacional de cuidados, y cuando me preguntabas si había políticas de corte neoliberal o no, te tengo que decir el recorte al presupuesto de este año le ha pegado machetazos al sistema al sistema nacional de redes de cuidado. Es decir, eso es un retroceso para las mujeres. Mientras vos no podás fortalecer un sistema de cuidados, vos no podés garantizarle a las mujeres su plena incorporación ni a los estudios, ni al mundo laboral en condiciones de igualdad. No podés, porque ¿quién se hace cargo de los cuidados? ¿Quiénes dedicamos horas de horas de horas? Todas, Verónica, también quienes hemos tenido la posibilidad de realizarnos profesionalmente y de pagarle a otra mujer para que nos ayude en los trabajos de cuidados y el trabajo doméstico. ¿Te das cuenta? Entonces creo que en esa línea hay un reto gigantesco por delante, también en la conquista y en la consolidación de derechos sexuales y reproductivos, porque te das cuenta que el planeta entero, y Costa Rica incluida, vive una arremetida contra los derechos emancipatorios de las mujeres. Es que nos quieren volver a tener en el rincón de la cocina, Verónica, calladas, ¿ok? Calladas y dedicadas a lo que nos corresponde históricamente. Creo que por eso en el centro de nuestro trabajo debe de estar el trabajo por el conseguir un cambio cultural, un cambio que, como vos me decías, deje de ver, que consigamos desnaturalizar la violencia hacia nosotras. Es que hasta agosto recién pasado, Verónica, era delito que podías ir a denunciar a la OIJ el que te robaran un celular, pero no era delito el que te agarraran y te tocaran en la calle. Eso no es delito, eso era una contravención. Bueno, la ley, el proyecto que se aprobó y que hoy hace que el acoso sexual callejero sea un delito en nuestro país, pasó en agosto, pero falta muchísimo, falta muchísimo. Todos los días vemos vemos muestras de cómo se naturaliza la violencia de distintos órdenes en contra nuestro, ¿verdad? Y por eso me parece que tenemos una deuda, como izquierda estoy hablando, en este caso estoy hablando como lo que creo representar. La izquierda en este país tiene una deuda histórica con las mujeres. Y creo que el Frente Amplio, que se fundó hace 16 años ya con la aspiración de ser un partido feminista, nadie está diciendo que se haya conseguido satisfacer esa aspiración, nadie lo está diciendo, no. En nuestra carta de principios está el de ser un partido feminista. Bueno, pues tenemos que trabajar con mucha fuerza en ello. Claro, Patricia, esto tal vez me lleva a la siguiente pregunta, y es que ya este 2021 empieza una campaña electoral en el país, y tal vez pensando en lo que ha logrado la derecha en estos últimos años, hablemos de la ley antihuelgas o del combo fiscal o la discusión ahorita del empleo público.
de la reforma al empleo público. ¿Cuál es la lectura sobre la realidad nacional? ¿Qué papel está jugando o qué podría jugar la izquierda costarricense para sostener o para robarle la carrera a la derecha aquí en Costa Rica? Yo estoy convencida hoy, Verónica, como creo haberlo estado toda la vida, y además porque tengo el derecho de decirlo con todas las palabras, porque he peleado por eso desde mi militancia, con bajo perfil, con más alto perfil. Siempre he considerado que en este país debemos de honrar una tradición democrática que pasa por el diálogo con los diferentes. Hay otros con quienes no se puede dialogar, es decir, no, hay una cosa, es dialogar con los diferentes para poder tener más fuerza de oponernos a los verdaderos adversarios. Es dialogar con los que piensan distinto que nosotras y nosotros, Verónica. Es decir, vean, aquí en el centro vamos a poner lo que nos une. Puede ser que haya muchas cosas que nos separen, pero veamos qué es lo que nos une. Veamos si eso es fundamental para caminar un trecho largo, corto, para caminar acompañadas y acompañados. Y en ese sentido, yo te diría que hoy más que nunca, las fuerzas del progreso en este país, las que levantamos las banderas de los derechos humanos, las banderas feministas, las banderas de la diversidad sexual, las fuerzas que estamos convencidas de que en este país se requiere una fiscalidad progresiva, una nueva fiscalidad, es firmar un nuevo pacto social. Y un nuevo pacto social no lo podemos firmar en solitario. Es un pacto social que, además de ser feminista, debe de ser verde, pero que además va a anteponer los derechos económicos de las enormes mayorías ante los derechos económicos. Yo no estoy diciendo, no, de los grupos más privilegiados, que efectivamente este es un sistema en donde funciona, en donde nadie está diciendo que se puede pensar en... No, es con un empresariado responsable fiscal y social y ambientalmente, como lo es una parte del empresariado, pero no todo. Aquí existe una evasión y una elusión. Es decir, la evasión es el no pago de impuestos mediante métodos sancionados legalmente. Y la elusión es lo que el sistema te permite. Es decir, el sistema no te prohíbe, eso quedó claro cuando trabajamos los papeles de Panamá, el sistema no le prohíbe a Verónica que monte, que tercerice su actividad económica con un nombre, una firma, una empresa offshore en un paraíso fiscal. No, eso no es delito en este país. Ya hemos visto, hemos iniciado el programa y pareciera que lo estamos terminando con un enlistado de acciones humanas que desgraciadamente pareciera que para muchos no son delitos. Sí es un delito escamotearle impuestos. ¿Quién paga? Los enfermeros de los ATAPs que te llegan a ver cuando en la casa hay un anciano o una anciana, o cuando hay un niño que lo vienen a vacunar. ¿Quién paga el tendido eléctrico, el agua potable, el pavimento? Es unas arcas públicas que se llenan por lo que tributamos vos y yo, que no tenemos empresas, pero que tendrían que tributar en la medida de sus ingresos
los altos capitales de este país y no lo hacen, Verónica. Esto es ya muy viejo, ya tenemos aquella frase de González Flores, imagínate vos, a inicios del 20 o finales del 19, ya creo que inicios del siglo 20, que el rico pague como... Nadie está pensando en medidas... No, es una solicitud de responsabilidad fiscal en este caso, ¿te das cuenta? Como existe en países capitalistas del mundo desarrollado. Patricia, quizás para ir concluyendo la entrevista, usted recién volvió a ser la presidenta del Frente Amplio. ¿Cómo siente regresar a su partido? ¿Cómo aprovecharía esa tremenda experiencia que ha adquirido como diputada, como ministra? ¿Y qué nos adelanta tal vez de su trabajo de este año en plena campaña electoral? Sí, yo he tenido siempre un poco, digamos, de resistencias por el entorno político en el que crecí, en el cual aprendí, de resistencia al trabajo electoral. ¿Te das cuenta? Es central, obviamente, el trabajo electoral. Queremos tener éxito, queremos que las urnas se llenen de apoyos hacia nosotras y nosotros. No estoy negando eso. Pero siempre recuerdo un graffiti que vi en algún muro de alguna ciudad en otro país que decía, estaban en campaña electoral en ese país y habían puesto una pinta, para lo que nosotros llamamos una pinta, que decía, nuestros sueños no caben en vuestras urnas. Los sueños de la izquierda van muy allá. Tenemos un horizonte utópico al que tenemos que caminar con paciencia. La izquierda en este país ha dado muestras de paciencia y de inteligencia política y de generosidad política históricamente. Creo que esa es la vía que hemos escogido, la de ir trabajando. Creo que el Partido Frente Amplio debe de abrir todas las puertas y las ventanas para poder escuchar, no con la pretensión de que todos vengan y todas a nuestro partido, no, con la pretensión y el deseo de escuchar todas las voces y de poder hacerlas nuestras, todas las voces que consideremos dignas. Hacerlas nuestras, en poderles decir a esas chavalas con las que desfilé un domingo de julio por las calles de San José, que aquí estamos, que las vamos a ellas a llegar a acompañar. No estoy pidiéndoles el voto. Yo no me estoy proponiendo, no tengo en mi horizonte proponerme para ningún cargo público. Que eso quede claro hoy que estoy hablando con vos. Para ninguno. Para ninguno. No quiero poder seguir muy de cerca y no puedo quitarme de la cabeza a esos miles de chavalas que tomaron las calles de San José cuando acababa de suceder el femicidio de la doctora Cedeño y cuando se buscaban los restos de Allison, gritando justicia. Esa justicia de la que empezamos a hablar también se les niega a las mujeres. Los casos de violencia de género se llevan años en los tribunales, son sobreestimados, se vencen, en fin. Esa es una de las aspiraciones que yo personalmente tengo y creo que es una de las banderas que el Frente Amplio debe de seguir levantando con mucha fuerza e insistirte. Me parece que debemos de conversar con todas y todos con quienes sintamos que tenemos cosas en común. Ya lo hará la derecha. Ellos lo hacen siempre. Ellos se ponen de acuerdo con mucha facilidad. Bueno, vamos a demostrar que nosotras y nosotros, desde una progresía social muy robusta de este país,
también podemos hablarnos, también podemos entendernos y también podemos trabajar juntas y juntos. Muchísimas gracias, Patricia, por compartir con nosotros, con el Faro. Es una agradable visita, una presencia Gracias a vos, Verónica. que nos llena y que también nos permite conversar con usted ya una vez que finalizó su periodo de ministra y que nos da lecciones también de vida, nos llena a nosotras y a nosotros con mayor entusiasmo para combatir esas fuerzas que nos quieren hacer más chiquititos o que nos quieren aplastar, pero les decimos que no y creo que eso es parte también de lo que sale de su voz, de sus palabras, de nunca rendirnos y seguir constantemente con mucha fuerza y con mucha dedicación. Entonces, bienvenida cuando usted desee. Este siglo es tuyo y de las mujeres, Verónica. 1.000.000 de gracias, ¿oíste, cielo? Hasta luego. Hasta luego. Pronto.